Nos acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hemos querido invitar a Iván de nuevo porque el gobierno ya está dando los toques finales para someter la reforma fiscal al Congreso y hay que abordar este tema con el sector comercio, porque ellos primero, cuando se comenzó a hablar de reforma, elaboraron un proyecto y se lo sometieron al Ejecutivo, pero además son los que viven el día a día con la gente que parece ser va a ser muy golpeada en esta reforma fiscal. Iván, bienvenido aquí en Espejo 360. No, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes. Iván, mire, el señor ministro de Hacienda, luego de una presentación que hizo el presidente en el Palacio, anunciando los recortes de gastos del gobierno central, se reunió con los integrantes de la Cámara Americana de Comercio y le dio una panorámica de la reforma fiscal. Y dijo que habrá un gran esfuerzo por lograr mayor eficiencia en el cobro de los impuestos, pero además hasta las iglesias van a tener que pagar. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, dentro del proyecto que nosotros le presentamos al presidente y al ministro de Hacienda, es basado en los principales pilares que hay. Porque primero tenía que aprobarse esa ley que es tan importante, que es la ley que es un compromiso fiscal, es decir, una ley de eficiencia recaudatoria y de compromiso fiscal que no solamente es válida para nosotros los empresarios comerciales y para todos los contribuyentes de impuestos en el país, sino también para el mismo gobierno, porque se habla perfectamente del control del gasto. Entonces, mucho antes de plantear una reforma integral fiscal en la República Dominicana, se tenía que aprobar esa ley, que tenía varios años dando vuelta en el Congreso. ¿Se aprobó? Claro, y nosotros fuimos los únicos que hablamos en una rueda de prensa que si no se aprobaba esa ley primero, era imposible que se hablara aquí de una reforma fiscal integral, porque todos los actores tienen que comprometerse bajo esa ley. Entonces, ahora tenemos el gobierno que tiene que cumplir con el tema del gasto y la calidad del gasto, la DGI que tiene que ser más eficiente en el cobro de los impuestos y no ir a donde los sospechosos habituales, que somos nosotros los que estamos abiertos, sino también irse a todos esos negocios de extranjeros. Con los primeros 7 se habló de 3.000, 4.000 millones de pesos. Ahora fueron 5 más. Entonces, pero estamos hablando que hay casi 1.000 empresas. De chinos. Aquí en toda la geografía nacional y en construcción. Pero ustedes tiendan en Mao, que es mi pueblo, están haciendo 2 tiendas, una de 5.000 metros cuadrados y otra de 4.000 metros cuadrados. Pero esa la están haciendo nueva, pero existen varias tiendas más. Entonces, la nueva ley le da las herramientas a impuestos internos para cobrar a esos y a los que ya están registrados. Correcto, sí, porque la ley prevé todo. Lo único que la ley, el Código Tributario, la ley 1192, estamos hablando ya de una ley que tiene 32 años. Sí. Entonces hay que ajustarlo a la realidad actual. Porque ahora mismo a usted lo notifican que no está cumpliendo con sus deberes formales. Usted va y dice así, yo voy a cumplir con mis deberes formales y le abren el negocio de nuevo. Sí. Según lo que ha dicho Jochi Vicente, parece que va a haber una ampliación de la base. Van a bajar un poco el ITI, va a haber una ampliación de la base, va a haber eliminación de muchas exenciones, pero me gustaría saber si ustedes, que primero prepararon un proyecto, consultaron especialistas, ustedes que tienen una conversación fluida con el gobierno, ya han sido puestos al tanto de parte del área económica del gobierno y cómo ustedes se están preparando para lo que viene. Bueno, lo primero, aquí siempre se habló que se iba a generalizar la base. Usted sabe que eso es imposible. Sí. Eso es imposible. Entonces, ahora, nosotros siempre reiteramos que a lo que no se pueden afectar es a los más pobres en el país. Entonces, que el salami que vale 100 pesos la libra, no se le puede aplicar el ITEVIS, pero al salami de Genoa,
que vale 300, 400, 500 pesos la libra, va a tener que pagar el ITEVIS. Los gimnasios caros, que nosotros pagamos 7, 8, 9 hasta 10 mil pesos, van a tener que pagar ITEVIS. Los espectáculos públicos de grandes artistas, la gente pagando 20, 30 y 40 mil pesos por un asiento y siempre se llenan todos. ¿No pagan impuestos? No pagan, no, cero. No me digan. Entonces, hay muchas actividades que realmente van a quedar incluidas dentro del pago del ITEVIS. Lo ideal sería que algunos productos que quieren incluir, que comiencen con un ITEVIS de 5% y que después, en 3 años, nos podamos encontrar con una tasa de un 14% con el tema del ITEVIS. De esta forma, realmente existe una reducción real para que la clase media baja y la clase más pobre no se vean afectadas en la República Dominicana. Iván, fíjate, como tú eres una persona que representa un sector que está directamente ligado con la realidad, la gente que consume, la gente que tiene que vivir de sus ingresos magros, lo que yo me pregunto es lo siguiente: parece que se está focalizando el asunto por una sola vía de la necesidad de establecer nuevas recaudaciones para que el gobierno pueda asumir sus compromisos. Pero yo observo que hay múltiples vectores que pueden ser utilizados por el gobierno. Tú mencionaste algunos ahora, que o pagan una baja, tienen baja presión impositiva o casi no pagan o no pagan. Pero sumado a eso está el nivel incontrolable de gastos que tiene el sector público. Diríamos, de gastos y a veces innecesarios, duplicación, triplicación de entidades que no significan nada, aunque ahora se está dando señales también de avance en eso. Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿tú crees que, por ejemplo, el gobierno, es como el caso de una familia, el gobierno es más bien como si fuera una familia, un padre de familia, que hay unos ingresos controlados y hay que controlar el gasto? Porque si no se pueden aumentar los ingresos de manera radical, habría entonces que buscar la forma de bajar esos gastos. ¿Tú crees que es posible bajar los gastos sin necesidad de castigar el magro presupuesto familiar? Bueno, el gran problema que tiene el gobierno es que la inversión pública está menos del 2%. Entonces, con una inversión pública tan bajita, porque todos queremos que nos construyan escuelas, puentes, carreteras, hospitales, que nos asfalten todas las calles. Entonces, esa inversión pública dinamiza la economía del país directamente. Entonces, con una inversión pública de menos de un 2%, se va a hacer imposible que aquí se hagan obras importantes. Por ejemplo, aquí todos sabemos que en el gobierno de Jorge Blanco, 82-86, la gente todavía lo recuerda, que lo único que hizo fue que se doblara a la derecha en rojo. Por todos los ajustes que hubo que hacer en ese gobierno. Entonces, no se invirtió nada. Entonces, no, aquí todo lo que hay lo hizo Balaguer. Entonces, entiendo que en los tiempos modernos, un presidente que tiene una visión excelente de futuro, tiene que dejar obras que sean improntas y que resuelvan muchos problemas que hay aquí. Señores, aquí el tránsito en la capital hay que buscar una solución. No podemos continuar con tantos tapones que no hayan elevados, que vayan de norte a sur. Solamente tenemos en la Núñez de Cáceres y el túnel que llega a la UAS. Pero se necesitan esos elevados o túneles. Es obligatorio, entonces hay que invertir dinero. Entonces, si el gobierno no tiene, es imposible. Entonces, aquí las exenciones, que fue un punto crítico de nosotros, aquí ya todo el mundo sabe, lo hemos dicho varias veces, que solamente en el presupuesto del 2024, en exenciones fiscales, hay 346 mil millones. Entonces, hay muchas leyes van a revisar, y resoluciones que ya pasaron. Entonces, eso hay que resolverlo. Entonces, que por lo menos quiten 75 mil de los 200 mil que andan buscando. Entonces, solamente faltarían 125 mil millones. Mire, Iván, yo quisiera que hablemos del nivel de informalidad en el sector que usted representa, pero además del impacto que pudiera tener una reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta, el pago de anticipo, pero yo quisiera que hablemos de estos y otros temas al regreso de la pausa comercial. Regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotros. A la hora de invertir, bueno, piense en Capcana para su desarrollo inmobiliario, pero también si va a vacacionar, Capcana. Ahí están los mejores hoteles de la República Dominicana. Iván, antes de la pausa, nosotros dejábamos la pregunta de el nivel de informalidad en el sector comercial y cómo entienden ustedes que les puede impactar una reforma fiscal en materia de pago de impuestos sobre la renta, porque el ITEVIS es un impuesto que usted lo recibe cuando le vende el producto al comercial, al consumidor. ¿El impacto mayor dónde estaría? ¿En el impuesto sobre la renta o también en el ITEVIS? Y además de eso, la informalidad. Háblenos de esos puntos. Bueno, lo primero es que el ITEVIS, al final de cuentas, quien lo paga es el consumidor. El consumidor, final. claro, sí. Por mientras más manos pase un artículo, más se encarece, aunque sea el mismo 18%, pero en cada tramo va a pagar el porcentaje de lo que el comerciante se gana en la operación. Entonces, al final de cuentas, quien lo paga es el consumidor final. Nosotros traspasamos ese precio directo al consumidor, así que el consumidor en esa parte es quien carga con todo. Sí. Nosotros somos agentes de retención, que esa es la palabra clave. El problema de la informalidad aquí se da porque tenemos un código de trabajo, también del año 1992, que hay que modificarlo. Entonces los costos laborales son demasiado elevados. Entonces un emprendedor, desde que apertura sus puertas, comienza pagando impuestos. Sí, eso es así. Pero en el sector de ustedes, ¿cuántos están informales? Sí, pero para allá voy. Ajá. Para dar la explicación por qué es que la gente son informales y por qué si no se le busca la raíz del problema, la informalidad, cuando se incrementan los impuestos, lo que se hace es que se incrementa. Entonces, con costos tan elevados, con ese costo laboral tan elevado, un 60%, una gente que gana 20,000 pesos, realmente nos cuesta a nosotros 32,000. Entonces, si no se modifica el código, si no se modifica la ley de seguridad social, que entra el seguro de desempleo, los costos van a ser muy elevados. Y por eso cuando un emprendedor va donde mí y me dice, mire, señor Iván, quiero comenzar un negocio, usted me dice, lo quiere comenzar formal. Y yo, mira, mientras tanto quédate así, pues tú no lo vas a soportar. ¿Usted recomienda eso? Claro, es la realidad. Sí. Es que es imposible. ¿Y cuánto están en la informalidad en el sector comercial? Bueno, estamos hablando que a nivel completo de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. No, pero hábleme de la Federación de Comerciantes. Sí, estamos hablando en el comercio, no en la federación, sí, anda en un 48%. 48%. La informalidad, porque todos los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, para ser miembros, tienen que... ¿Está formalizado? Formalizado, o si no, no. ¿Y cómo logramos que se formalice ese 48%? Bueno, aquí siempre se ha hablado de monotributo, porque siempre se ha hablado de un régimen simplificado de tributación. Parece que está en la reforma eso, el monotributo. Bueno, es que deben de, una vez y por todas, aplicarlo como es, porque el método que se está utilizando ahora no sirve para el comercio. Se hizo más para los profesionales liberales, que dicho sea de paso, también tienen que apretarlos. Sí. Señores, aquí hay médicos que cobran 10,000 pesos de consulta y si no es efectivo, no se la cogen. Ese 48% de informalidad que hay en el sector de comercio, si se formalizara, más o menos, ¿cuántos millones representaría? Un estimado. Bueno, hay una cosa. Primero, hay que formalizarse. Sí. Y lo segundo es que los comercios formales, completamente eso nunca va a existir. Así que lo mismo que la evasión tributaria. No, que está en un 40%, que está en un 20%. Hay una evasión dura a nivel mundial que es de un 15%, que de ahí nadie la baja. Exacto, exacto. Entonces sí que hay que estar claro con ese parámetro. Entonces, aquí, si se establece un monotributo como nosotros lo hemos planteado, automáticamente se reduce en un 60%. La informalidad. La informalidad. Mire, y el impacto del impuesto sobre la renta, ¿cómo ustedes entienden que va a ser para ustedes en la federación? Bueno, el problema del impuesto sobre la renta no es el porcentaje, sino lo que afecta al comercio directamente es el anticipo, que lo que hace que los comerciantes se descapitalizan porque las ventas suyas del año pasado no tienen por qué ser iguales
a la del 2024. Sí. Hay Entonces, que eliminarlo ese anticipo bueno, por lo menos, o transformarlo. no, por lo menos micro, pequeñas y medianas empresas. Porque se necesita una garantía de las grandes empresas Ajá. que tienen que tributar, porque tú sabes que aquí hay muchas empresas que tienen una arquitectura a nivel impositivo que prácticamente no pagan nada. Es decir, una mafia. No, Creo que es una arquitectura, yo no lo entiendo. no, bueno, que tienen tantos asesores impositivos Ah, que saben cómo no pagar los impuestos aquí en República. saben evadir. Saben evadir. Evadir no, sino, Es que no lo entiendo. no, saben colocar sus números, ¿verdad? Que al final de cuentas terminan pagando, ¿cuánto? 1 millón de pesos cuando deberían de ser 100 millones de pesos. Oh. Entonces, esa arquitectura financiera, si no es con ese anticipo del 1%, porque es un impuesto mínimo a las ventas. Y aquí hay un tema que no quiero dejar de mencionarlo, y le pido disculpas, es el tema de la tasa de cambio. Sí. Aquí ha habido una especulación de sectores financieros en contra de la estabilidad de precios del país. Se llegó a comprar dólares a 60,50 y gracias a la rápida intervención del Banco Central, ya estamos hablando que esta semana estamos cerrando 60,5. Es un peligro para la economía, es un peligro. El incremento de la prima del dólar sí, porque afecta a todos los precios de todos los artículos. Sí. Entonces, los que tienen dólares, que lo vendan, porque cada día van a perder más. Y aquí se necesita estabilidad de precios en República Dominicana. Fuerte contra los que están actuando en contra de la desestabilización de los precios en el país. Iván, tú sabes que en economía hay un concepto muy claro sobre el salario que se divide en dos fases, el salario real y el salario nominal. Aquí la tendencia es que para poder equilibrar aparentemente se aumenta sueldos, pero eso no compensa porque lo que hace es crear un efecto multiplicador y los precios aumentan. Entonces el salario real es lo que uno puede adquirir con lo que uno recibe. Yo te pregunto, por lo que yo estoy mirando, esa reforma fiscal va a afectar fuertemente la canasta familiar, ante todo, porque entonces como todo va a subir, porque como bien tú señalas, el ITEI, por ejemplo, lo paga el consumidor, a fin de cuentas, que no hay mecanismos que hagan que como que eso lo absorba el intermediario. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que realmente afectará la canasta familiar, afectará los salarios de las personas? Los productos básicos no van a subir de precio. A eso no se le aplica ITEVIS. Aquí lo único que hay que modificar el código laboral, nosotros le garantizamos que con la eliminación de la cesantía, Sí. nos comprometemos de una vez a subirle un 20% al salario de los trabajadores del sector comercio, que somos el sector mayor empleador de la República Dominicana. Bien, gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por atención prestada. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.